Un viejo y sabio maestro caminaba por el campo junto a su joven y curioso discípulo. El sol de la tarde pintaba el paisaje con tonos dorados y anaranjados, creando una atmósfera de paz y reflexión. El maestro, como era su costumbre, aprovechaba cada momento para compartir sus enseñanzas. Hablaban sobre la vida, sobre los caminos que elegimos y sobre las cadenas invisibles que a veces nos atan sin que nos demos cuenta. El joven escuchaba con atención, tratando de absorber cada palabra, cada gesto, cada silencio de su mentor, sabiendo que en esos paseos se escondían las lecciones más profundas que jamás recibiría en su vida. El sendero los llevó a un lugar apartado, una zona que parecía olvidada por el tiempo y el progreso. Allí, en medio de la nada, se levantaba una pequeña casa de madera, tan pobre y destartalada que parecía a punto de derrumbarse. Estaba rodeada de basura y de una sensación general de abandono y tristeza. Era el hogar más humilde que el joven discípulo había visto jamás. Se preguntó qué clase de vida podrían tener las personas que habitaban un lugar tan desolador, un rincón del mundo donde la esperanza parecía haberse marchitado por completo, dejando solo el polvo y el silencio como compañía. Se acercaron con cautela y fueron recibidos por una familia, un padre, una madre y varios hijos, todos vestidos con ropas gastadas y con una mirada que reflejaba una profunda resignación. A pesar de su evidente pobreza, los invitaron a pasar y compartieron con ellos lo poco que tenían. El maestro y el discípulo se sentaron con ellos, observando el interior de la vivienda. No había muebles, solo unas pocas esteras en el suelo. La pobreza no era solo una condición, era el aire que se respiraba en cada rincón de aquella casa, una presencia constante que moldeaba sus vidas. Mientras hablaban, el maestro preguntó cómo lograban sobrevivir en un lugar tan inhóspito, tan alejado de todo. El padre de familia, con un suspiro que parecía contener el peso de años de lucha, señaló hacia afuera. «Es gracias a esa vaca», dijo. «Esa vaca es nuestro mayor tesoro. Nos da la leche que bebemos y con la que hacemos un poco de queso. Lo poco que sobra, lo vendemos en el pueblo, y con eso compramos algunas otras cosas. Ella es la que nos permite seguir adelante, día tras día. Sin ella no tendríamos absolutamente nada». Su vida entera giraba en torno a ese único animal. El discípulo observó a la vaca, un animal flaco y de aspecto cansado que pastaba con lentitud la escasa hierba que crecía cerca de la casa. Comprendió de inmediato la importancia que tenía para aquella familia. La vaca no era solo una fuente de alimento, era su seguridad, su única posesión de valor, el pilar sobre el que se sostenía su frágil existencia. Representaba la certeza de que, al día siguiente, tendrían al menos un vaso de leche para beber. Era una vida de supervivencia, no de abundancia, pero la vaca les garantizaba esa mínima subsistencia que los mantenía a flote, lejos de la inanición total. El maestro, sin embargo, parecía ver algo más. Su mirada no se detenía en la supervivencia que la vaca proporcionaba, sino en los límites que imponía. Esa vaca, con su modesta producción diaria, mantenía a la familia atada a una rutina de pobreza. Les daba lo justo para no morir de hambre, pero también les quitaba la necesidad de buscar algo mejor. Era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Era una comodidad peligrosa, una zona de confort que, aunque miserable, les impedía soñar con un futuro diferente, con aspirar a una vida de verdadera prosperidad y crecimiento personal. Después de despedirse de la familia, mientras se alejaban de la casa, el maestro se detuvo. Miró a su joven discípulo con una seriedad que lo inquietó profundamente y le dio una orden increíble. «Busca a la vaca», le dijo con voz firme. «Llévala hasta el borde del precipicio que hay cerca de aquí y empújala». El joven no podía creer lo que oía.
¿Deshacerse del único sustento de aquella pobre familia? Le parecía un acto de una crueldad inimaginable, una traición a la hospitalidad que les habían ofrecido. Se negó, argumentando que eso significaría su ruina. Pero el maestro insistió. «Haz lo que te digo», repitió, sin ofrecer más explicaciones. El joven, con el corazón encogido y la mente llena de dudas, se encontró en un terrible dilema. Su lealtad y respeto por su maestro luchaban contra su propia conciencia y compasión. ¿Cómo podía cometer un acto tan terrible? ¿Qué clase de lección podría haber en causar tanto daño a personas que ya no tenían casi nada? A pesar de su resistencia interna, la autoridad de su maestro era inquebrantable. Con lágrimas en los ojos y una profunda sensación de culpa, obedeció la terrible orden. Con el alma destrozada, el joven discípulo buscó a la vaca en la oscuridad de la noche. Cada paso que daba hacia el animal se sentía como una traición. La vaca lo miró con sus grandes ojos mansos, sin sospechar el terrible destino que le esperaba. El joven la guió con manos temblorosas hacia el precipicio cercano, un abismo oscuro que se tragaba la luz de las estrellas. Al llegar al borde, se detuvo un instante, suplicando en silencio que su maestro se hubiera equivocado, que hubiera una razón oculta que él no podía comprender. Pero solo el viento le respondió, silbando entre las rocas como un lamento. Con un nudo en la garganta, empujó al animal al vacío. El sonido del cuerpo de la vaca cayendo por el desfiladero fue un golpe seco y terrible que resonaría en su conciencia durante mucho tiempo. Se sintió como el peor de los seres humanos. Había destruido la única esperanza de una familia buena y humilde. Regresó junto a su maestro con el rostro pálido y el corazón lleno de remordimiento. Esa noche, y muchas noches después, la imagen de la vaca cayendo al abismo lo atormentó en sus sueños. La culpa se convirtió en una sombra que lo acompañó durante años, manchando el recuerdo de su aprendizaje. Pasaron varios años. El discípulo, ya convertido en un hombre, nunca pudo olvidar aquel episodio. La culpa seguía pesando sobre él, y decidió que debía regresar a aquel lugar para pedir perdón a la familia y ayudarlos de alguna manera, para reparar el daño que había causado. Con el corazón encogido por la anticipación de encontrar una escena de miseria aún mayor, emprendió el viaje de regreso. Esperaba encontrar la casa en ruinas y a la familia sumida en la desesperación más absoluta, quizá incluso habiendo abandonado el lugar o perecido por el hambre. Sin embargo, al llegar al lugar donde antes se encontraba la casucha destartalada, se quedó sin palabras. En su lugar, se levantaba una casa nueva, bien construida y rodeada de un jardín cuidado y campos cultivados. Vio a unos niños jugando alegremente y a un hombre que trabajaba la tierra con energía y orgullo. No podía ser. Se acercó con timidez, pensando que quizás la familia se había marchado y otros se habían instalado allí. Grande fue su sorpresa cuando reconoció al mismo hombre que años atrás le había hablado de su vaca. Pero ahora, su rostro no reflejaba resignación, sino vitalidad y alegría. El hombre, al reconocerlo, lo saludó con una sonrisa y lo invitó a pasar. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Estaba limpia, ordenada y amueblada con sencillez, pero con buen gusto. El antiguo discípulo, completamente desconcertado, no pudo contener su curiosidad y preguntó qué había sucedido. ¿Cómo lograron cambiar tanto su vida?, preguntó, temiendo la respuesta. El hombre le contó que, la misma noche de su visita, un suceso terrible y a la vez afortunado había ocurrido. Su preciada vaca había caído por el precipicio. Al principio, continuó el hombre, sentimos una desesperación inmensa. Creímos que nuestro mundo se había acabado. Durante semanas no supimos qué hacer.
Pero la necesidad nos obligó a movernos. Para alimentar a mis hijos, empecé a limpiar el terreno detrás de la casa y sembré algunas hortalizas que antes no nos habíamos molestado en cultivar. Resultó que la tierra era más fértil de lo que pensábamos. La cosecha fue buena, así que vendimos una parte en el pueblo y compramos más semillas. La pérdida de la vaca los había obligado a descubrir recursos que siempre habían estado allí. El hombre explicó que, con el tiempo, aprendieron nuevas habilidades. Sus hijos le ayudaban y juntos expandieron su huerto. Luego, se dieron cuenta de que podían vender sus productos no solo en el pueblo cercano, sino también en el mercado de la ciudad. La pérdida de la vaca nos abrió los ojos, dijo el hombre con gratitud en la mirada. Nos obligó a buscar nuevos caminos, a desarrollar talentos que no sabíamos que teníamos. Nos dimos cuenta de que éramos capaces de mucho más que simplemente sobrevivir con la leche de un animal. Esa tragedia fue, en realidad, el comienzo de nuestra nueva vida. El discípulo finalmente comprendió la profunda sabiduría de su maestro. Entendió que, a veces, nos aferramos a nuestras vacas, un trabajo que no nos gusta pero que nos da seguridad, una relación que no nos hace felices pero a la que estamos acostumbrados, una rutina que nos limita pero que es cómoda. Nos conformamos con sobrevivir, con tener lo justo para no caer, por miedo a perder lo poco que poseemos. Pero es precisamente esa pérdida, ese salto al vacío, lo que muchas veces nos obliga a descubrir nuestro verdadero potencial. A veces, para poder volar, primero es necesario empujar nuestra propia vaca por el precipicio.